Amado hermano, imagina por un momento que no existiera el Nuevo Testamento, que solamente tuviéramos el Antiguo Testamento. ¿Podrías tú identificar en el pasaje que acabamos de leer que aquí habla del Mesías? Si somos sinceros, sería una tarea difícil. A lo mejor para nosotros nos cuesta trabajo hacer este ejercicio porque ya tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Pero realmente sería una tarea complicada. Lo cual nos enseña, hermanos, que para identificar aquí a Jesús como el siervo de que habla este texto, es necesaria lo que se llama la revelación progresiva que encontramos en las Santas Escrituras. Pues en el Nuevo Testamento, hermanos, vemos claramente que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Digo esto, hermanos, porque a fin de cuentas, aquellos hombres que se oponen a identificar aquí al siervo con nuestro Señor Jesucristo, quienes dicen que aquí no está hablando de Jesús, realmente se están oponiendo a la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Porque fue a partir, hermanos, del siglo XIX, con el surgimiento de la crítica textual, donde comenzó el debate de la identidad del siervo en el libro de Isaías. Desde entonces ha habido algunos hombres que dicen que el siervo se refiere al pueblo de Israel. Algunos otros dicen que se refiere a un remanente de Israel. Y todavía hay algunos que se han atrevido a decir que aquí está hablando del propio profeta Isaías. Sin embargo, hermanos, es nuestro deber, así como Felipe con aquel eunuco etíope, mostrar por medio de las Santas Escrituras que el profeta Isaías aquí está profetizando acerca del Mesías que habría de venir. Y aunque hay que aceptar que en ocasiones en el libro de Isaías el profeta habla del siervo refiriéndose a Israel, o en otras ocasiones menciona a Ciro como el ungido del Señor, al rey Ciro, no obstante, lo que se denomina los cantos del siervo en el libro de Isaías nos presentan muy claramente a un siervo muy especial, a un siervo mayor, a un siervo que fue ungido de una manera particular, de tal manera que no puede ser ningún otro sino nuestro Señor Jesucristo. Para esto, hermanos, comencemos con definir qué es un siervo, una definición muy simple que quizá podemos encontrar por allí acerca de un siervo. Es un esclavo que se somete y sirve a un amo. Es una definición muy llana. Sin embargo, hermanos, el concepto o la idea del siervo que encontramos en las Escrituras es más amplio que eso. A grandes rasgos se refiere a un título honorífico de autoridad que recibe una persona a quien Dios escoge y comisiona para una tarea particular. Es un título de autoridad que recibe una persona a quien Dios escoge, capacita, unge con su espíritu para llevar a cabo una tarea particular que Él le encomienda. Y es por eso, hermanos, que si ustedes han visto en las Escrituras, a varios personajes con autoridad se les llama siervos. Para identificar, hermanos, a estos tipos de siervos que encontramos en las Escrituras, pensemos en un diagrama piramidal, como aquellos que encontramos en las organizaciones, como esas estructuras jerárquicas en las que, por ejemplo, en la punta está ese director general de la empresa,
En la parte de en medio pueden estar esos jefes de área y en la parte de hasta abajo los empleados. ¿Verdad? Que tiene una estructura jerárquica ascendente, que entre más cerca se esté de la punta, una mayor relación se tiene con el dueño de la empresa. Así en las Escrituras encontramos a distintos tipos de siervo. Por ejemplo, si pensamos en la parte más baja de esta pirámide, digamos los empleados, tenemos, hermanos, a todas aquellas personas en el mundo, ya sean creyentes o no creyentes, que tienen un cargo de autoridad, que están a cargo de un pueblo, de una nación, de un grupo de personas. Todos estos son siervos de Dios, sirven a sus santos propósitos. Y aunque ellos no lo sepan o no quieran someterse a Dios, aún así sirven a sus santos propósitos para el beneficio de las personas. Eso lo vemos muy claramente en Romanos 13, ¿verdad? Cuando dice palabras como servidor de Dios para tu bien, de esas autoridades civiles, ¿verdad? Dice más adelante, servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero también dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Ahí vemos, son siervos de Dios. Pero también, hermanos, en la parte de en medio tenemos a otro tipo de siervos que encontramos en las Escrituras. Estos son aquellos creyentes, aquellos cristianos verdaderos con un cargo oficial, a quienes Dios escoge de una manera particular, a quienes Dios llena con su espíritu y los comisiona para una tarea especial, como pueden ser los profetas, los reyes, los sacerdotes, pero también tenemos a los apóstoles, y en el Nuevo Testamento tenemos, además de los apóstoles, tenemos a los pastores. Pero no solamente en esta parte media tenemos a estos varones que Dios escoge, que no son toda la iglesia, son dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia no todos son pastores o diáconos, sino solamente aquellos que Dios elige. Sin embargo, también en esta parte media podemos poner a lo que se denomina siervos colectivos, es decir, aquellos creyentes, como puede ser el pueblo de Israel o la iglesia. Por eso es que también en las Escrituras vemos que Dios se refiere a Israel como su siervo, porque también hay siervos colectivos, y la iglesia también es ese siervo. Pues dice en Isaías, en el capítulo 44, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Pero hermanos, en la punta de esta pirámide, de este diagrama que acabamos de describir, no caben ni los gobernantes del mundo, ni aquellos siervos que Dios escoge para beneficio de su iglesia, ni aún está la iglesia en un sentido allí, sino solamente en esta punta está aquel siervo perfecto, que goza de una comunión con Dios como ningún otro siervo. Aquel modelo perfecto del cual todos los demás siervos no son más que una sombra. Se trata, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el siervo ideal, el siervo ideal. Y así es como he titulado este sermón, hermanos, el siervo ideal. Este pasaje, hermanos, que estamos a punto de ver, pertenece a lo que se denomina el primer canto del siervo. Solamente vimos la primera parte de ese primer canto, que es del versículo 1 al 9,
pero hoy solamente vamos a ver los primeros 4 versículos. Y lo vamos a ver, hermanos, también en 3 puntos para un mejor entendimiento. Aquellos hermanos que les gusta apuntar, vamos a dividirlo. El primer punto es el llamado y la misión del siervo. Versículo 1, el llamado y la misión del siervo. Versículos 2 y 3, el carácter del siervo. Y versículo 4, el éxito del siervo. Nuevamente, el llamado y la misión del siervo, versículo 1, el carácter del siervo, versículos 2 y 3, y versículo 4, el éxito del siervo. Comencemos, amados hermanos, con el llamado y la misión del siervo, ahí en el versículo 1, cuando dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. El canto, amados hermanos, inicia con un mandato de Dios mismo. Aquí tenemos al Padre mismo hablando, al Padre mismo predicando acerca de su siervo. He aquí mi siervo. Mientras en el capítulo anterior, allá, hermanos, en el versículo 24, también Dios ya había mencionado esta frase de he aquí, pero se refería a los ídolos, para hablar de la vanidad de los ídolos. Y su segundo he aquí en el versículo 29 se refiere a los idólatras, que al adorar a los ídolos se vuelven como ellos, vanos, como si nada. Aquí tenemos ahora a Dios en el primer canto con su tercer he aquí, contrastando a aquellos ídolos vanos y aquellos idólatras que se han hecho, que se han hecho como los ídolos. En contraste con estos, dice Dios: he aquí mi siervo. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Es decir, mi siervo a quien yo voy a aferrar con fuerza. Lo cual, hermanos, nos da la idea de que Dios determina guardarse a su siervo para sí mismo, como una posesión exclusiva, solo para Él. Y a diferencia, hermanos, de los ídolos que son vanidad, según las palabras del profeta Isaías, y como menos que nada, que pesándolo en balanza son como menudo polvo. Si tú pones polvo en un lado de la balanza, ni se ve y ni siquiera inclina la balanza hacia ese lado. Así son los ídolos. Y no solamente los ídolos, hermanos, sino también aquellos que adoran ídolos terminan volviéndose como es. Pero aquí tenemos, a diferencia de esos que son vanos, que son como nada, tenemos al siervo del Señor que viene a traer la revelación del Dios vivo y verdadero. ¿Pueden ver el contraste, hermanos? Mientras los ídolos son nada, aquí viene el siervo a traer la revelación del único Dios vivo y verdadero. Amén, hermanos. Y mientras, hermanos, que los idólatras se vuelven como los ídolos y por lo tanto todas las obras de los idólatras son como nada, aquí tenemos al siervo que viene a traer la justicia de Dios, para traer justicia a las naciones, de tal manera que ellas vivan conforme a los mandamientos de Dios. Esa es la intención de la revelación.
mientras que las obras de los idólatras no valen nada, aquí por la obra del siervo, por la revelación del siervo, viene a traer luz a las naciones de tal manera que ahora esas naciones que son como nada, como menudo polvo, ahora creen en este siervo por su obra, resplandece la gloria de Dios en ellos, pueden ahora ver y entonces ahora sí pueden obedecer los mandamientos de Dios, pueden vivir para Él. De otra manera es imposible. Ningún ser humano, como sabemos, hermanos, puede ser salvo por sus obras, porque sus obras son vanas. Todos somos salvos por la fe en el Hijo de Dios, en las obras del Hijo de Dios, aquel que trajo la revelación de Dios. Y cuando nosotros, por el Espíritu Santo, se nos abren los ojos, creemos en Él. Cuando el brazo de Jehová se manifiesta en nosotros, entonces, según las promesas del nuevo pacto, Dios viene a morar en nosotros por su Espíritu Santo, lo cual nos da nuevos afectos y ahora queremos vivir para Él, y entonces se cumplen las palabras de Isaías de que Él vendría a traer justicia a las naciones y ahora ellas se volverían a Él y lo adorarían, como aquellos sabios de Oriente cuando nació nuestro Señor Jesucristo, que fueron esos gentiles que no eran parte del pueblo a adorar al gran Rey. Esa es la misión del siervo, hermanos. Hermanos, si bien todos los hombres con autoridad, como dijimos, son siervos de Dios, al punto que aún de Nabucodonosor nosotros leemos que Dios le llama su siervo, o también leemos de Moisés, de Abraham, de David, de los profetas, todos ellos siervos de Dios. Lo cierto es que este siervo ocupa el primer lugar, un lugar preeminente. En él están reunidas, hermanos, todas las cualidades y virtudes de un auténtico siervo del Señor. Pues sigue diciendo ahí, hermanos, si me acompañan al pasaje, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, aquel en quien Dios se deleita de una manera única y especial. Pues hermanos, ¿podemos decir que Dios se deleitó en Nabucodonosor? ¿O podríamos pensar que Dios se deleitó, como leímos hace rato, en la vida de David? Nos costaría trabajo. O quizá en el pueblo de Israel, cuando en el libro de Isaías vemos el fracaso del pueblo de Israel. Aquí realmente está hablando de un siervo especial, en quien Él tiene su deleite, así como leemos en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estas palabras, como ustedes saben, hermanos, las escuchó Juan el Bautista cuando, después de salir de las aguas, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y vemos qué sucedió después de esto, que descendió el Espíritu Santo sobre Él y comenzó su ministerio. Por eso sigue diciendo Isaías, he puesto sobre Él mi Espíritu. Allí cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, cumpliendo con la justicia de Dios, allí, después de que se escuchó esa voz del cielo y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él, se estaban cumpliendo estas palabras, esta profecía de que el siervo por fin había llegado, el siervo, el ungido del Señor. Pero
Aunque, hermanos, en las Escrituras nosotros encontramos a muchos ungidos, a reyes, a profetas que fueron ungidos con el Espíritu de Dios para llevar a cabo esa misión. Y tenemos al mayor de los profetas, al mayor de los sacerdotes, al mayor de los reyes, siendo ungido con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser ungido con el Espíritu de Dios? Significa contar con la presencia personal de Dios. Ser ungido con el Espíritu de Dios, además, significa contar con el poder de Dios. Significa, además, contar con lo necesario, ser capacitado para llevar a cabo la obra que Dios encomienda. Así dice Isaías 11:2, para que vean con qué espíritu fue ungido nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan, hermanos, Isaías 11, versículo 2. Y al leer este texto, meditemos, amados hermanos, en de qué tamaño era la obra de nuestro Señor Jesucristo, que en su condición de siervo tenía que ser ungido con este Espíritu. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La tarea que debía realizar el siervo especial de Jehová era una tarea muy grande, de tal manera que requería esta unción especial del Espíritu del Señor. Porque esta tarea, como sigue diciendo el pasaje de Isaías 42, Él traerá justicia a las naciones. Esa era la misión del siervo, hermanos, traer justicia a las naciones. Y aquí vemos, hermanos, que esta misión del siervo era de alcance universal. No bastaba con traer justicia al pueblo de Israel, que se encontraba hundido en las tinieblas, porque el pueblo de Israel también había fallado. El pueblo de Israel, aun teniendo las promesas y el pacto y la ley, se había olvidado de su Dios y se había entregado a la idolatría y había confiado en las naciones enemigas. Había buscado refugio en los enemigos, así como vimos con David. Así le pasó al pueblo de Israel. No bastaba con traer justicia a Israel, sino que también debía traer justicia a las naciones. Ese fue el plan de Dios desde el principio, alcanzar a los gentiles. Esa misión era grande, hermanos. Por eso se requería esta unción del Espíritu Santo. Y mientras avancemos en el sermón, hermanos, vamos a ver más detalles acerca de esta revelación, de esta justicia que Cristo vino a traer. Pero antes de pasar al segundo punto, me gustaría hacer unas aplicaciones aquí de este primer versículo, hermanos, en la que podemos ver las características que debe tener todo siervo del Señor. Cualquier persona que esté en autoridad, particularmente para los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, pero también todo siervo como todos nosotros, que no somos oficiales de la iglesia, pero que servimos al Señor en su iglesia. Primera aplicación, el siervo del Señor, hermanos, le pertenece a Dios.
no se pertenece a sí mismo. Por eso es un siervo. Además, hermanos, Dios es quien sostiene a su siervo. No es por sus propias fuerzas o sus capacidades. Dios sostiene a sus siervos. Dios es quien escoge a sus siervos. Nadie debe tomar este título para sí mismo. Dios es el que los llama. Dios llama a los pecadores a ser sus siervos, y también dentro de la iglesia Dios llama a los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos. Nadie toma este título para sí mismo. Dios es quien comisiona a sus siervos, de tal manera que los siervos no deben hacer su propia voluntad. Dios es el que los comisiona para cumplir la misión particular que Él ha dado a cada uno. Y además, Dios capacita a sus siervos con su espíritu. ¿Por qué? Porque la tarea sí lo requiere. Necesitamos, los creyentes, el Espíritu de Dios para llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado, hermanos. Para predicar el Evangelio necesitamos el Espíritu de Dios. Y ahora, hermanos, en los versículos 2 y 3 vamos a ver más detalles de esta misión del siervo. Y tiene que ver ahora con su carácter. El siervo de Dios debe tener un carácter bien particular. Versículo 2, vamos a ver el carácter del siervo. Sigue diciendo el texto: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aquí, hermanos, el siervo del Señor no se impone sobre los demás, no es un siervo contencioso, no es un siervo que alza la voz para llamar la atención sobre sí mismo. Yo estoy aquí alzando la voz, hermanos, para hacer énfasis, no es por esto que estamos diciendo, pero hablando de Cristo, Él no alzó la voz para llamar la atención sobre sí mismo, como haciendo propaganda de Él, así como hacen los políticos. Cristo no hizo eso, sino que vemos que aquí el carácter del siervo es primeramente humilde, es tranquilo, no es agresivo ni amenazador, como suelen ser muchos líderes. Cristo no vino a hacer eso, porque Él es el siervo. Se dice, hermanos, que Napoleón Bonaparte fue conocido por su ambición desmedida y su convicción de su propia grandeza. Fue descrito como un líder soberbio que buscaba el poder y la gloria personal. Sin embargo, en contraste con esto, vemos en nuestro Señor Jesucristo un carácter completamente distinto. Vean, hermanos, cuando Él fue presionado a que se hiciera propaganda o publicidad. Vean en Juan 7 del 2 al 3, Evangelio del apóstol Juan, capítulo 7 del 2 al 6, vamos a ver este carácter de Cristo. Juan 7 del 2 al 6, dice la Escritura: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Por eso no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Es una descripción de este carácter del siervo.
del carácter de Cristo. Pero el versículo 3 nos va a describir otro aspecto más de su carácter, hermanos. Hasta ahora hemos visto el carácter con las multitudes, pero ahora vamos a ver el carácter con personas en particular. Cuando dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No quebrará la caña cascada nos da la idea de que el siervo se compadece de los débiles y quebrantados. Él no va a aplastar a los débiles como suelen hacer muchos líderes totalitarios. Al contrario, Él va a sanar a aquellos que están quebrantados. ¿Por qué? Porque Él es compasivo, porque Él tiene misericordia de los debilitados por el pecado. Ni apagará el pábilo que humeare. Él no va a menospreciar, hermanos, lo débil que hay en su pueblo. Aunque esta fe sea débil y esté a punto de apagarse, Él no menospreciará esa fe, sino que Él mismo la va a encender. Porque Él es compasivo, es paciente, es lleno de gracia, conoce nuestra fragilidad. Se acuerda, hermanos, de que somos hombres por cuanto Él también participó de la carne. Jesucristo no solamente conoce porque Él es Dios verdadero, sino también Él conoce por experiencia porque Él es hombre verdadero. Aún Moisés, hermanos, siervo de Dios, de quien leemos que era el hombre más manso de la tierra, él al final golpeó la roca con impaciencia y pecó contra Dios, y eso le costó entrar a la tierra prometida. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, el siervo ideal con un carácter manso y humilde. Uno que se compadece de aquellos que están quebrantados por su pecado y aquellos que tienen una fe débil de entre su pueblo. Termina el versículo 3 diciendo, por medio de la verdad traerá justicia. Aquí vemos, hermanos, por segunda vez a nuestro Señor hablando de que el siervo traería justicia. Mao Zedong fue un líder fundador de la República Popular China. Este hombre, hermanos, utilizó tácticas engañosas para consolidar su poder y mantener el control sobre el país. Su régimen estuvo marcado por la propaganda, por la represión política y por la manipulación de la verdad histórica. Eso suelen hacer aquellos líderes totalitarios para tener control sobre su pueblo. Sin embargo, en esta última frase del versículo 3, vemos que se nos habla que el siervo traería justicia por medio de la verdad. No actuaría con engaño, no actuaría con manipulación, sino por medio de la verdad. Porque Él traía la palabra del cielo. Él mismo era la palabra hecha carne. Él mismo es la verdad que comunicaba a los hombres. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta revelación de Dios sería conforme a la verdad. Traería la revelación del Dios vivo y verdadero. Los hombres lo verían
como dice Juan, que lo palparon. Tocante al verbo de vida, dice, nosotros lo palpamos. Estuvieron con Él. Aquel Dios vivo y verdadero, a diferencia de los ídolos que son vanos, que son menos que nada. Él vino, se hizo hombre y los hombres lo vieron, lo tocaron, lo escucharon, comieron con Él y dejaron su testimonio en las Santas Escrituras. Y eso es lo que nosotros predicamos. Es una verdad histórica lo que aquí ha sucedido, hermanos. Y como aplicación, hermanos, de estos versículos 2 y 3, acerca del carácter de un siervo del Señor, tú, amado hermano, que estás en Cristo, que sirves al Señor en tu iglesia, que sirves al Señor en tu casa, en la escuela, en la oficina, en el lugar donde Dios te pone, y también a los hermanos ministros, a los hermanos pastores y diáconos, el carácter que debe tener todo siervo del Señor debe ser humilde, no debe hacer propaganda sobre sí mismo. Además, como dice el Nuevo Testamento, no debe ser contencioso, debe ser alguien amable. No debe imponerse sobre los demás. Es un siervo, sirve a Dios y sirve a su iglesia, sirve a sus hermanos, sirve a su sociedad. Además, un siervo del Señor debe compadecerse de los quebrantados. Cuando otro hermano es tentado por el pecado, tiene luchas con el pecado o aún cae en el pecado o está en un tiempo de disciplina, nosotros debemos ser compasivos, porque nosotros somos como ese hermano, nosotros también somos tentados, nosotros también luchamos con el pecado, nosotros también hemos caído en el pecado y podemos caer en pecados graves y debemos de ser compasivos. Y además debe ser paciente con los débiles, aquellos que tienen una fe débil o están empezando en la fe, debemos ser pacientes con ellos, así como Dios ha sido paciente con nosotros. No debemos quebrar esas cañas que están quebradas, esos palos que están quebrados, ni debemos apagar esas mechas que están a punto de apagarse. Y así, hermanos, pasamos a nuestro último versículo 4, el éxito del siervo. Dice el versículo 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Un ejemplo que quiero empezar aquí, hermanos, una ultramaratón es una carrera de resistencia, cuyas distancias más extremas superan los 160 kilómetros. Algunas se realizan en terrenos como montañas, como desiertos o como algunos senderos naturales, lo cual agrega un desafío adicional a los corredores. Estas carreras, hermanos, requieren una preparación física y mental intensiva, así también como una estrategia de carrera bien planificada debido a la extrema duración y dificultad. Muchos corredores de ultramaratón la consideran una prueba de resistencia y de determinación. Este ejemplo, hermanos, lo he querido tomar porque nos ayuda a entender cuál era esta misión, cuál era esta carrera que debía correr el siervo del Señor. Era una carrera de resistencia que se requería determinación para hacer la voluntad del Señor. Y si ustedes
continúan viendo los demás cantos del siervo, esto se va a ir viendo cada vez más claro, se va revelando más acerca de la misión del siervo hasta llegar al cuarto canto, allá en Isaías 53, donde podrán ver esta determinación de nuestro Señor Jesucristo a llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado, aunque ésta requiriera morir bajo la ira de Dios para salvar a los pecadores. Pero estamos en el primer canto, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, en esta expresión de no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, se relaciona mucho con el versículo 3 que acabamos de ver. Pues a diferencia de su pueblo que se quebranta y que es débil, él, el siervo, no se cansa ni desmaya, porque está plenamente capacitado, hermanos, como vimos, para cumplir la misión que se le ha encomendado. De tal manera que la misión del siervo, hermanos, desde este primer canto ya está asegurada. Antes de que nosotros lleguemos al último canto, desde aquí ya Dios nos está diciendo acerca de su siervo que él va a tener éxito en la misión que él le ha encomendado. No sería como Israel, quien fracasaría en la misión que Dios le había mandado, porque Dios había mandado a Israel para que fuera luz a las naciones. Pero ellos, al entregarse a la idolatría, al olvidarse de la ley de Dios y confiar en las naciones, habían fracasado en ello, como continúa diciendo aquí el pasaje, el capítulo de Isaías 42. No así su siervo especial tendría éxito. Las presiones y golpes de la vida que a muchos inmovilizan, a él no lo detienen, hermanos, en esta carrera de establecer la justicia de Dios. Establecer la justicia de Dios es la meta, o era la meta del siervo. No se cansará, guarda una estrecha relación, hermanos, con el pábilo que humea. Mientras la fe de aquellos creyentes verdaderos pueda ser débil, como vimos en el estudio, no así el Señor. El Señor es fuerte, el Señor está firme. Él no se extingue ni se fatiga en esta carrera de resistencia. Y mientras que la expresión no desmayará se parece a la de la caña cascada, es decir, mientras los siervos del Señor muchas veces son quebrantados por su pecado, se sienten confrontados con ellos, débiles por ello, aquí el Señor no se quiebra, Él no se desmaya. Por eso es que Él está capacitado para avivarlos, para restaurarlos, para ayudarlos. Qué consuelo, hermanos, al ver esto, al ver a nuestro Señor Jesucristo como ese guerrero fuerte que no se quiebra, que no desmaya. Recordando la breve meditación, allá en el capítulo 17 que ustedes pudieron ver, cuando David, como ese campeón de Israel, derrota al campeón de los filisteos por el poder del Señor. Después lo vemos en el 21 huyendo de Saúl, mintiendo para guardar su vida porque tenía temor, desconfiando del Señor. Y como ustedes podrán ver, si el Señor permite, hermanos, en el
capítulo 22, eso trajo graves consecuencias sobre los sacerdotes, terribles consecuencias, esa desconfianza, lo cual cuando uno lee las Escrituras, esta es la historia que vemos en las Escrituras, vemos a siervos que Dios levanta, que Dios capacita con su espíritu, que tienen grandes victorias. Y si un judío leía eso, decía, ahí parece estar el Mesías en ese hombre, pero de pronto ese hombre fracasaba. Y después se levantaba otro y tenía otra victoria grande y parece que está ahí el Mesías y fracasaba. Y después Israel como pueblo, levantándose, teniendo victorias, como vemos en el libro de Josué, pero después, como vemos en el libro de los Reyes y Crónicas, vemos fracasos de los reyes, fracasos del pueblo, a tal punto que el pueblo fracasa, se divide en dos partes, los del norte, que se le llama Israel, los del sur, que es Judá. Unos siendo llevados cautivos por los asirios y los otros llevando cautivos por los babilonios. Y parecía, hermanos, que esta esperanza se había acabado. El canon judío termina con Crónicas, aparentemente con un fracaso. Ese rey de Israel, me parece que era Joaquín, no recuerdo si era Joaquín, creo que sí, hermanos. Estando en Babilonia, encarcelado, parece que la esperanza de Israel había terminado, pareciera que las promesas no se habían cumplido, pero de pronto Nabucodonosor llama a ese rey a sentarlo a su mesa. Y ahí termina ese canon judío con esa esperanza. Y vemos, perdón, hermanos, perdón, hermanos. Y vemos en Mateo, hermanos, esa esperanza, hermanos, cumplida. Cuando Mateo anuncia el nacimiento de este gran rey, hermanos. De este gran rey, de este gran siervo, hermanos, que no fracasaría, que no se quebranta, que no se desanima, hermanos, y que puede ayudar. A los quebrantados, hermanos, por su pecado, a los débiles en la fe. Por eso dice la última frase, y las costas esperarán su ley. Aquí es la tercera vez, hermanos, que oímos acerca de la ley. Esta revelación que sería a las naciones, que sería conforme a la verdad. Y aquí dice nuevamente, las costas esperarán su ley. Las costas se refiere a las naciones gentiles. Así se le llamaba a los gentiles porque vivían en las costas, esas costas lejanas.
Por eso dice, las costas esperarán su ley. Si la meta del siervo, hermanos, como dijimos, era establecer justicia en la tierra, ahora tenemos aquí el trofeo de este siervo, que son estas naciones viniendo a él en obediencia. El establecimiento de un orden justo por medio de esta enseñanza, por medio de esta revelación. Vemos a las naciones, hermanos gentiles, poniendo la confianza en este siervo que trae la revelación, la instrucción, la enseñanza, para ahora ponerla en práctica. Las naciones idólatras, que queriendo vivir conforme a sus obras se hicieron vanas, ahora vemos aquí, queriendo obedecer los mandamientos de Dios, porque la revelación había venido, porque la enseñanza vino, porque el poder vino para resucitar a los muertos y hacer que aquellos que no querían venir a Dios ahora quieran y quieran hacer su voluntad. Pero ahora aquí podemos entrar en un conflicto, hermanos. Si las naciones estaban entenebrecidas por la obediencia a los ídolos, ¿cómo es que ahora quieren obedecer a Dios? ¿Cómo es que ahora están esperando la revelación de Dios? ¿No acaso dice la Escritura que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No dice la Escritura eso? ¿No acaso nosotros, como bautistas reformados, creemos que el hombre está depravado por naturaleza, una depravación total, que no buscan, no quiere buscar a Dios? Entonces, ¿cómo es que aquí dice que las costas esperarían su ley? La respuesta está en Isaías 65:1. Si me acompañan allí, hermanos, Isaías 65:1, y que también es citado por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Es por medio, hermanos, de la revelación de Dios a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, que predica acerca de este Hijo de Dios que vino, de este Dios que se hizo hombre, que cumplió la justicia de Dios, que cumplió lo que ningún siervo ha podido cumplir, que además sufrió en lugar de estos siervos pecadores, y que murió y que se levantó al tercer día de entre los muertos, y que ascendió al cielo y que derramó su Espíritu Santo sobre aquellos que confiarían en Él. Es por medio de Él que ahora estas naciones en tinieblas vuelven a la vida y ahora quieren hacer la voluntad de Dios y cumplen así la justicia de Dios. De tal manera que la única manera de poder hacer la voluntad de Dios es que primero seas salvo, primero creas a la revelación de Dios en el Evangelio. Y esto también se va viendo
progresivamente, hermanos, allá en el cuarto canto. Inicia también el Padre hablando nuevamente acerca de su siervo, y después en el capítulo 53 habla de este pregonero. Si se acuerdan, hermanos, la última vez que pude estar entre ustedes y compartir esa primera estrofa del cuarto canto del siervo, recordarán, hermanos, que ahí nos habla de aquel pregonero de justicia. Si me acompañan, hermanos, para que podamos leerlo, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ese es ese anuncio de este mensaje del Evangelio. Por el poder del Señor, las naciones vienen a Él en arrepentimiento y fe. Él es, hermanos, el que abre los oídos para oír, el que abre los ojos para ver y el que da un nuevo corazón para volverse a Él. Él es el que sana a los enfermos por el pecado, el que resucita a los muertos en sus delitos y pecados. Y así, hermanos, pasemos a esta aplicación de este último versículo 4. ¿Cómo deben perseverar los siervos del Señor? Los ministros, pero también nosotros, los que no somos ministros, pero que servimos al Señor, debemos, hermanos, fortalecer nuestra fe y cumplir fielmente la tarea que Dios nos ha encomendado. A través del estudio de las Escrituras, de la meditación en la palabra, de la obediencia a la palabra de Dios. Debemos además, hermanos, como siervos del Señor, predicar fielmente las Escrituras. Porque la palabra escrita de Dios tiene poder para salvar a los pecadores. Y también para santificar a su pueblo. Y también, amado hermano, siervo del Señor, por lo tanto, debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, puesto que la tarea que se nos ha encomendado es grande, porque todos somos llamados a la obediencia, porque somos llamados a anunciar el Evangelio a los perdidos, porque somos llamados a vivir una vida santa, porque somos llamados a morir a nosotros mismos, a negarnos, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor. Por lo tanto, debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ayuda. Él nos ha dado su Santo Espíritu para ello. Y así como Él venció, nosotros también venceremos. Así dice el libro de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente en el trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono. Por esa unión con Cristo, hermanos, nosotros también venceremos. Pero es necesario vivir en obediencia y perseverar hasta el final. Y no quería dejar de lado, hermanos, además de estas aplicaciones que hemos visto en cada uno de los versículos, aplicaciones que ya las he mencionado a lo largo del sermón, pero que es bueno retomarlas. Y esto tiene que ver, amado hermano, tu fe es débil, tu esperanza se ha agotado o estás desanimado por algo, por el pecado.
¿Estás desanimado por alguna situación en tu vida? Descansa, amado hermano, en Jesucristo. Él te puede suministrar ese aceite para avivar ese espíritu, para encender esa lámpara, porque Él, recuerda, no apagará esa pequeña mecha que está apenas humeando. Él puede encenderla. Él lo ha hecho. De hecho, ya lo ha hecho contigo anteriormente. ¿Por qué no lo va a volver a hacer? Esa era la enseñanza también para David. David debía recordar, ¿se acuerdan cuando dijimos, imagínense, teniendo la espada de Goliat y yendo a Gat? Eso debía recordarle que Dios ya le había dado la victoria antes, y ¿acaso no se la daría otra vez? ¿Acaso Dios cambia? ¿No acaso Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿No están sus santas promesas aquí? Por tanto, si Dios ya lo ha hecho antes, Él lo va a volver a hacer. Él es fiel, amado hermano. Así lo dice la revelación final, las Santas Escrituras que nos hablan de Cristo. Pero también, amado amigo, también aquí hay aplicación para ti. Si tú estás quebrantado por tu pecado, al venir a la iglesia, al exponerte a las Escrituras, Dios quizá ha comenzado a obrar en ti de tal manera que reconoces tu pecado, no lo excusas, sino dices, sí, he hecho mal, a punto de que es tan pesado que te sientes morir. Es molesto que quieres deshacerte de él, pero quizá no puedes, porque estás luchando en tus fuerzas. Tal vez ya estás tan cansado que quieres tirar la toalla y decir, esto no es para mí. Quizá lo mejor será entregarme a mi pecado, mejor dejarme vencer. Amado amigo, ven a Cristo, confía en Él. Él vino a servir, Él es el siervo. Él vino a dar su vida por los pecadores. Vino a librarlos de la esclavitud del pecado. Él, amado amigo, vino a abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, a dar un corazón entendido a los hombres para que confíen en Él y sean salvos y estén seguros hasta encontrarse con Él en la gloria. Él vino a servir, como Él dijo, y a dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, Padre bueno y Padre misericordioso, Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por predicarnos al Hijo de Dios en tu palabra, por enviarnos a tu Hijo, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Gracias, Señor, porque nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, luz nos resplandeció. Y ahora, Señor, podemos decir como aquel ciego, solo sé que antes era yo ciego, pero ahora veo. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos servirte como siervos tuyos. Ayúdanos a ser conscientes que tú estás sobre nosotros y que también has puesto autoridades sobre nosotros para servir. Y no solo eso, sino que también has puesto, Señor, a hermanos para servirlos. Danos, Señor, ese corazón genuino de siervo, porque ahí está la felicidad, ahí está
el consuelo, ahí está la paz. Queremos pedirte, amado Padre, también por aquellos amigos que nos visitan a esta iglesia, Señor, que les conceda, Señor, la gracia de la salvación, que les conceda, Señor, huir del pecado, de las tinieblas, de la condenación. Dales convicción de pecado, Señor. Muéstrales su condición delante de ti y llámalos a ti, Señor. No queremos que ninguno de estos se pierda, sino que todos vengan, Señor, al arrepentimiento, porque esta es tu voluntad, Señor. Te alabamos, te bendecimos y recibe también, Señor, este último canto para tu gloria y en Cristo Jesús. Amén.